Dicen que nací durante una tormenta. Mi madre nunca lo confirmó ni lo negó. Tenía la costumbre de dejar ciertas historias en el limbo entre lo verdadero y lo posible, diciendo que algunas verdades son más útiles como leyenda que como hecho. Lo que sí confirmó, cuando le insistí, fue que lloré antes de lo esperado, incluso antes de estar completamente en este mundo, como si ya supiera, en ese primer segundo de existencia, que había trabajo por hacer. Tengo 26 años y vivo en las laderas del norte con mi madre y mi hermana menor, en una casa que mi abuela construyó con sus propias manos y que huele a hierbas secas en todas las estaciones. Soy sanadora, no por título ni por decreto de ningún consejo, sino por el reconocimiento tácito que las comunidades otorgan a quienes demuestran, con el paso de los años, saber lo que hacen cuando la situación no deja margen de error. Me respetan. Lo sé sin vanidad. Es información práctica, no un halago. Pero ellos también me temen. Lo sé con total claridad. Dicen que siento el dolor ajeno, no como una metáfora, ni como la empatía común de cualquier persona bondadosa. Dicen que cuando pongo mis manos sobre un paciente, algo en mí registra lo que siente de una manera que va más allá del diagnóstico técnico. Una anciana del pueblo me llamó una vez permeable. Dijo que tenía la piel demasiado fina para este mundo, que dejaba entrar lo que otros logran mantener fuera. Nunca supe si era un cumplido o una advertencia. Esa noche, regresaba de una misión urgente. Un niño con fiebre alta se encontraba a 2 horas a pie de las pistas de esquí. Una fiebre que no dura toda la noche si no se actúa con rapidez. Fui, atendí al niño, y me quedé hasta que la fiebre bajó lo suficiente como para saber que el peligro inmediato había pasado. Cuando salí de casa, el cielo ya tenía ese color característico que quienes crecen en las montañas aprenden a reconocer como una señal de advertencia. La tormenta cambió de rumbo antes de que llegara a la mitad del camino. No fue gradual. Fue el tipo de tormenta que desatan las montañas del norte cuando deciden recordarles a todos quién manda. Repentina, total, con un viento que cortaba horizontalmente y nieve que no caía, sino que atacaba. Bajé la cabeza y seguí adelante. No había alternativa. Detenerme en una tormenta así, sin techo, habría sido cambiar un problema por uno mucho peor. El frío en esos momentos tiene una cualidad particular que va más allá de la temperatura. Penetra hasta los huesos, entabla un diálogo con todo el cuerpo sobre los límites de lo soportable. Conozco este frío íntimamente, crecí en él, trabajé en él, aprendí a lidiar con él. Pero esa noche había algo diferente en el aire, además del frío, una tensión que no era climática. La sensación acumulada e imprecisa de que el mundo estaba a punto de ceder en algún punto que aún no podía percibir. Mi madre lo llamaría una corazonada. Yo lo llamaría la reacción del sistema nervioso a información que la mente consciente aún no ha procesado. En el fondo, tal vez sea lo mismo. Fue al salir de la arboleda y adentrarme en el campo abierto cuando vi la mancha oscura en la nieve. Me detuve. El viento aullaba a mi alrededor con esa insistencia monótona de las tormentas prolongadas, y la nieve reducía la visibilidad a unos pocos metros. Pero había algo en ese lugar que lo atravesaba todo, y me alcanzaba con una claridad que el mal tiempo no podía filtrar. Demasiado grande para ser algo ordinario. Aún así, de una forma que no era sueño. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con una cautela que aún no percibía como miedo. La nieve alrededor del mancho era de un color distinto, oscura, casi negra en algunos lugares, roja en otros. Y cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver con claridad, mi cuerpo se detuvo antes de que mi mente pudiera controlarlo. Era inmenso, una criatura que destrozaba cualquier escala con la que pudiera compararlo, con una presencia que lo sobrenatural de los relatos antiguos jamás podría capturar del todo, pues tal presencia solo existe en persona. Y, incrustadas en ese cuerpo, con una precisión que me heló la sangre como el viento no podía, había lanzas. Muchas. Colocadas con una intención que no era la de cazar. Era de tortura. Me arrodillé en la nieve sin haberlo decidido.
Y fue en ese preciso instante cuando abrí los ojos. Plata viva. Mercurio se concentró en 2 puntos fijos que coincidieron con los míos con una precisión que no era animal, sino de reconocimiento. Esos ojos me conocían, o sabían algo de mí que yo misma aún no había descubierto. Y en el frío de aquella tormenta, arrodillado ante lo inexplicable, sentí por primera vez en mi vida algo que no era miedo, ni prudencia, ni ninguno de los instintos que me habían mantenido a salvo durante 26 años. Se llamaba: debería haberme ido a casa cuando la nieve empezó a caer con más fuerza. Debería haber ignorado aquel sonido, ese sonido bajo, casi imperceptible, que se mezclaba con el viento como si el invierno mismo gimiera. Pero nunca he sido bueno ignorando las cosas que respiran. A esa hora, el bosque parecía otro mundo. Los árboles llevaban nieve en sus ramas como si fueran viejos, doblados por el peso de los años, y cada uno de mis pasos se hundía en la blancura con un crujido sordo que parecía resonar demasiado lejos. Llevaba mi cesta de hierbas casi vacía. Pocas sobreviven al invierno en estas laderas, y ya pensaba en el calor de la chimenea cuando vi la mancha oscura en medio del campo abierto. Al principio parecía una roca, o un tronco derribado por la tormenta de la semana anterior. Pero las rocas no humean, y los troncos no tienen la textura del cabello empapado en sangre. Me acerqué con cautela. Mi corazón latía a un ritmo que aún no era de miedo. Era ese pulso acelerado que precede a la comprensión, la curiosidad que precede al terror. Y cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver con claridad, mi cuerpo se detuvo antes de que mi mente pudiera controlarlo. Era enorme. Más grande que cualquier lobo que hubiera visto. Más grande que las historias que contaban los ancianos alrededor de la fogata en invierno. Y crecí escuchando todas esas historias. Las conozco todas. Era del tamaño de un caballo pequeño, pero con una densidad diferente, una presencia que los animales comunes no tienen. La criatura irradiaba algo que solo puedo describir como peso, no físico, sino existencial, como si el aire a su alrededor tuviera más capas, y entonces vi las lanzas. 9. Las conté una por una porque mi mente necesitaba algo concreto a lo que aferrarse mientras el resto intentaba procesar lo que veía. 9 lanzas clavadas en el cuerpo de aquel ser. No eran flechas, ni trampas, ni el trabajo descuidado de un cazador que intenta abatir a su presa. Lanzas, colocadas con una precisión que me heló la sangre incluso dentro de mi abrigo de lana. Una en el hombro izquierdo, otra atravesando el costado del cuello sin cortar la yugular, intencionadamente. 3 a lo largo de la columna vertebral, espaciadas quirúrgicamente. Esto no era cazar. Era otra cosa. Era el lenguaje de la crueldad que sabe lo que hace. La sangre en la nieve era de 2 colores. El rojo que conocía. El negro, oscuro y denso, que burbujeaba lentamente alrededor de cada herida. Ese lo reconocí de otra manera. Veneno. No cualquier veneno. De ese que no mata rápidamente, que se extiende lentamente y se disuelve desde dentro sin dejar rastro de conciencia. De ese que está hecho para durar. Estaba arrodillado en la nieve cuando me di cuenta de que me había agachado. Y fue precisamente en ese momento cuando el ser abrió los ojos. Plateado. No el gris común de los ojos de lobo que había visto antes. Un plateado intenso, como el mercurio, como la luz de la luna concentrada en 2 puntos fijos. Ojos que no eran de animal. Ojos que contenían algo que solo puedo describir como reconocimiento. La expresión específica de alguien que encuentra algo que buscaba sin saberlo. Me miraron, y sentí que me leían, que recorrían cada capa de mí como quien hojea un libro cuyo final ya conoce. A lo largo de mi trayectoria como sanadora, he aprendido a reconocer los 2 instintos que rigen al ser humano ante lo desconocido: huir o paralizarse. Ninguno de esos instintos me invadió en aquel momento. Lo que surgió fue diferente, más profundo, como si algo dentro de mí, una parte a la que nunca antes había accedido, más antigua que mi memoria, hubiera despertado al oír un nombre que aún no sabía que era el mío.
No era miedo lo que sentía allí en la nieve, ante aquel ser inmenso, traspasado y envenenado, con ojos plateados que me miraban fijamente como si yo fuera lo único real en kilómetros a la redonda. Lo llamaron. Todavía estaba arrodillado en la nieve cuando oí los pasos. No eran pasos de animales, eran pasos humanos, pesados, decididos, de esos que no intentan ocultarse porque quien camina así ya ha decidido que no lo necesita. Provenían de la hilera de árboles a mi izquierda, y antes de que pudiera ponerme de pie, una figura encapuchada emergió de la oscuridad entre los pinos, como si hubiera nacido de ella. Lo reconocí antes de ver su rostro. Reconocí su postura, esa rigidez en sus hombros, esa forma de ocupar el espacio, como si el aire a su alrededor fuera de su propiedad. Reconocí su voz cuando habló, profunda y demasiado controlada para ser natural. El tipo de voz que había sido entrenada para sonar autoritaria incluso cuando temblaba por dentro. Soren, el hombre de confianza del Consejo del Pueblo. El hombre que, en 23 años de mi vida, nunca me miró sin una mirada calculada. No era desprecio. Un desprecio que yo sabía manejar. Era una evaluación constante, como si yo fuera una variable en una ecuación que aún no había resuelto. Siempre supe que me observaba. Nunca supe por qué. Ahora estaba aquí, en la nieve, en plena noche, y no le sorprendió encontrarme. Se detuvo a unos 4 metros de distancia y miró a la persona herida con una expresión que me inquietó más que cualquier amenaza verbal. No había miedo en esa mirada. Había una satisfacción contenida. La satisfacción de quien encuentra algo que ha estado buscando durante mucho tiempo y finalmente lo ve inmovilizado. Aléjate de la criatura. No preguntó, no sugirió. Ordenó, con esa voz inexpresiva que no deja lugar a interpretaciones. No me moví. Dio un paso al frente, y por primera vez desde que lo conocía, noté algo diferente en su mirada. La evaluación seguía presente, pero ahora mezclada con algo más. Impaciencia. Como si en ese preciso instante me hubiera convertido en un problema que necesitaba solución. Si tocas a esa criatura, dijo lentamente, separando cada palabra como si clavara estacas en el suelo entre nosotros, no quedará ni una piedra en pie en tu casa. El silencio que siguió fue más denso que la nieve. Lo miré. Miré al ser que estaba a mi lado, que respiraba con dificultad, pero cuyos ojos plateados seguían abiertos, fijos en mí. Luego volví la mirada hacia Soren y esperé, porque aprendí desde el principio que los hombres como él siguen hablando cuando se dan cuenta de que la amenaza no ha surtido efecto. Y continuó. Me habló de ese ser. Usó palabras como praga y abominación y amenaza ancestral y que su fluidez al hablar me indicó que lo había ensayado o que lo había repetido a otras personas antes que yo. Dijo que habían estado buscando a la criatura durante semanas, que casi la habían capturado 3 veces, que las lanzas eran necesarias, que el veneno era necesario, que todo esto formaba parte de un protocolo de seguridad autorizado por el Consejo para proteger a las aldeas. Escuché cada palabra, y también escuché qué les pasaba. Pequeños detalles, el tipo de detalles que se les escapan a quienes no fueron criados observando, pero que, para mí, que crecí aprendiendo a distinguir entre los síntomas reales y los que el paciente inventa por vergüenza, eran tan evidentes como las lanzas clavadas en la carne de aquella criatura. Dijo que el rastro de la criatura venía del norte, pero las marcas en la nieve alrededor del cuerpo apuntaban al este. Dijo que la cacería había durado semanas, pero las heridas eran recientes, menos de 6 horas, a juzgar por el estado del coágulo negro. Dijo que los pueblos estaban en peligro, pero sus ojos se dirigieron directamente a la criatura antes de escudriñar el terreno circundante. Y un hombre que realmente teme una amenaza, primero inspecciona el perímetro. Estaba mintiendo. No del todo. Una mentira hábil nunca es completa. Pero había una falsa estructura que sustentaba su discurso, y pude sentir cómo los cimientos se derrumbaban mientras hablaba.
El problema era que aún no podía ver qué se estaba construyendo encima de ellos. Soren terminó de hablar. Me miró fijamente durante un instante que parecía demasiado largo para ser casual, y se marchó. Sus pasos se desvanecieron en la nieve con la misma deliberación con la que habían llegado. El bosque lo engulló de nuevo, y allí me quedé, solo, con el viento, la nieve y el peso de aquel ultimátum aún flotando en el aire frío, y con 9 lanzas que debían ser arrancadas de un cuerpo que aún respiraba. No he tomado una decisión. Mi mente aún procesaba las palabras de Soren, aún intentaba reconstruir los fragmentos inconexos de su historia, cuando me di cuenta de que mis manos ya se movían. Ya estaban abriendo mi cesta, ya separando las hierbas que tenía, ya evaluando qué necesitaba conseguir y qué tendría que improvisar. Mi cuerpo decidió antes que mi cabeza, y aprendí hace mucho tiempo que cuando eso sucede, vale la pena escuchar. La voz de mi madre apareció sin ser invitada, como siempre ocurre cuando estoy a punto de hacer algo que el mundo juzgará. Tenía quizás 11 años cuando me llevó por primera vez a atender a un hombre que había lastimado a su propia esposa. No era ningún secreto en el pueblo. Todos lo sabían, pero todos fingían no saberlo, lo cual es la forma más cobarde de complicidad. Me negué a entrar en la casa. Me quedé afuera con los brazos cruzados y el corazón lleno de un ardiente sentimiento de justicia que solo la infancia puede alimentar con tanta convicción. Mi madre salió, me miró fijamente durante un largo rato y dijo con esa voz tranquila que nunca necesitaba elevarse para llenar todo el espacio: una sanadora que decide quién merece ser sanado no es una sanadora, es una jueza, y una jueza no sana a nadie. Ella volvió a entrar en la casa. Un momento después, la seguí. Jamás lo olvidé. Llevo esa frase conmigo como si fuera parte de mi anatomía, un hueso extra con el que no nací, sino que me fue implantado por manos más sabias que las mías. Y fue ese hueso el que guió mis manos mientras trabajaban en la nieve, mientras mi mente aún debatía y mi corazón aún temblaba. El problema inmediato era el tamaño. Sabía cómo mover pacientes. Aprendía a arrastrar a hombres adultos inconscientes cuando era necesario. Aprendí a usar el peso corporal a mi favor. Aprendí que el secreto reside en el centro de gravedad y no en la fuerza bruta. Pero ese ser pesaba el doble, quizás el triple, que cualquier cuerpo humano que hubiera tenido que mover. Era como intentar mover algo que la tierra ya había decidido que le pertenecía. Me quité la capa de lana, la larga capa que había tejido mi abuela, la que llevaba desde los 16 años, la que había sobrevivido a 7 inviernos y que probablemente era lo más valioso que llevaba conmigo aquella noche. La extendí en el suelo junto a la criatura y comencé el lento, brutal y completamente irracional proceso de hacer rodar aquel inmenso cuerpo sobre la tela. Cada movimiento me pasaba factura. La nieve me quemaba las rodillas. El viento me calaba donde la manta ya no me cubría. Y yo, durante todo ese proceso, en esos 40 minutos de esfuerzo que me dejaron la espalda dolorida, no emití ni un solo sonido. Esto me perturbó de una manera que no esperaba. Los animales gimen, los animales aúllan, arañan, se resisten, reaccionan. Es el instinto de supervivencia operando en su nivel más primitivo. El cuerpo lucha incluso cuando la mente ya se ha rendido, pero aquel ser permaneció completamente inmóvil mientras lo movía, mientras las lanzas aún clavadas en él le causaban un dolor que apenas podía imaginar. Silencioso y presente. Esos ojos plateados seguían cada uno de mis movimientos, cada esfuerzo, cada momento en que me detenía para respirar y recalcular. Era la mirada de alguien que elegía confiar. No era la quietud de un animal domesticado, ni la quietud de una criatura demasiado débil para resistir. Era la quietud deliberada de alguien que comprende lo que sucede y decide conscientemente no intervenir. Y había algo en esa quietud que me desarmó de una manera que las amenazas de Soren no habían logrado. El trayecto hasta el refugio abandonado fue más largo de lo esperado. Normalmente, el refugio estaba a unos 20 minutos a pie. Esa noche, con la nieve acumulada
y el inmenso peso que se deslizaba sobre mi trineo improvisado, tardé casi 1 hora. Me detuve 3 veces, una para recuperar el aliento, otra para comprobar que el veneno no se extendiera demasiado rápido, y otra porque oí un ruido entre los árboles que me dejó paralizado durante casi 2 minutos, antes de darme cuenta de que solo era el viento. Cuando por fin llegamos al refugio, y conseguí arrastrar a la criatura al interior, hasta el suelo de tierra compacta, lejos de la nieve y del frío penetrante, me arrodillé un momento, simplemente respirando. Y esos ojos plateados seguían mirándome fijamente en la oscuridad, con paciencia, como si ya supieran lo que iba a suceder. Me quedaba un solo trozo de vela en el fondo de la cesta, pequeña, desgastada, del tipo que normalmente usaría para iluminar 1 hora de trabajo antes de que se apagara. Esa noche tenía que durar toda la noche. La encendí con manos que me esforcé por no temblar. Las manos no pueden temblar cuando hay trabajo que hacer. Esa fue una de las primeras cosas que me enseñó mi madre. Y coloqué la vela en la única superficie plana del cobertizo, un estante bajo y polvoriento que probablemente no se había usado en años. La luz era escasa, pero era suficiente para ver lo que necesitaba ver. Y lo que vi no fue sencillo. Las 9 lanzas habían sido forjadas de maneras diferentes. Esto quedó claro en cuanto comencé a examinarlas con detenimiento. No eran del mismo herrero. No estaban hechas del mismo material. No seguían el mismo patrón de construcción. Cada una tenía un grosor ligeramente distinto, un ángulo de entrada diferente, y, lo que me hizo detenerme y mirar más de cerca, un recubrimiento diferente en la punta. Alguien había recopilado conocimientos sobre distintos venenos y los había aplicado a cada lanza de forma deliberada y secuencial. No era obra de un cazador. Era obra de alguien que había estudiado. Yo también estudié. Pasé años aprendiendo sobre venenos, no para usarlos, sino porque un curandero que ignora lo que mata no puede revertir lo que mata. Mi madre me enseñó lo básico. El resto lo aprendí por mi cuenta, a partir de pergaminos que intercambiaba con un viejo herbolario que vivía a 3 días de camino de los pueblos y que sabía cosas que ningún consejo aprobaría que se enseñaran. Reconocí 6 de los 8 venenos en las primeras lanzas. El 7º lo identifiqué por su olor. Una resina amarga que proviene de una planta que solo crece en los pantanos del sur, utilizada para paralizar los nervios periféricos. El 8º no lo conocía por su nombre, pero lo reconocí por su efecto. La carne alrededor de la herida tenía un color verdoso específico que había visto una vez, años atrás, en un hombre que apenas sobrevivió. El orden de extracción era crucial. Si lo sacaba del lugar equivocado, las toxinas podían interactuar y acelerar el proceso de reversión. Me quedé allí casi 5 minutos pensando, imaginando la secuencia correcta como si fuera un mapa. Primero esta, porque neutraliza el efecto de la tercera, después esta, porque el cuerpo necesita tiempo entre las dos, y esta otra solo al final, cuando las demás ya no estén activas. Y comencé. Cada lanza era una batalla en sí misma. Algunas salían con relativa facilidad. El tejido circundante aún conservaba movilidad. El veneno no había endurecido las fibras. Otras requerían un verdadero esfuerzo. Presión calculada, ángulo preciso, la mano izquierda estabilizando mientras la derecha tiraba con una fuerza controlada que sentí en los hombros días después. La criatura permaneció en silencio todo el tiempo. Esa inquietante y deliberada quietud que ya había notado. Pero pude ver la tensión en su cuerpo, los músculos contrayéndose de una manera que delataba el dolor que se negaba a expresar en voz alta. Apareció la 8ª lanza, y tuve que detenerme. Me lavé las manos con agua de la nieve derretida que había calentado sobre las brasas de una pequeña hoguera que había encendido en un rincón del refugio. Comí un trozo de pan duro que estaba al fondo de la cesta y cerré los ojos durante 2 minutos. No para descansar. No había tiempo para un verdadero descanso. Era un ritual de preparación. Una forma de separar lo que había pasado de lo que estaba por venir. Porque la 9ª lanza era diferente. Lo supe desde la primera vez que la vi, allí en la nieve, pero dejé que ese conocimiento permaneciera en silencio en el fondo de mi mente,
mientras trabajaba en las demás. La 9ª lanza era más oscura que las otras. El metal tenía una cualidad diferente, casi mate, que absorbía la luz de la vela en lugar de reflejarla. Y a lo largo del asta, grabada con una precisión que no era la de un herrero común, había un símbolo. Nunca antes había visto ese símbolo. Y yo había visto mucho. Había estudiado marcas de clanes, símbolos curativos de al menos 4 tradiciones diferentes, runas protectoras que los ancianos aún usaban en sus puertas durante el invierno. Ese símbolo no pertenecía a ninguna de esas lenguas. Era algo distinto, más antiguo, lo sentí, no como información intelectual, sino como una sensación física, un frío diferente al de la nieve que me recorrió la mano al tocar el grabado. Respiré hondo, coloqué las manos y tiré. Lo que ocurrió no fue un ataque de dolor. Ya había presenciado convulsiones de dolor, el cuerpo retorciéndose salvajemente, los músculos descontrolados, los ojos en blanco. Pero lo que le ocurrió a aquel ser cuando emergió la 9ª lanza fue diferente. Fue una vibración. Como si algo en su interior, algo que había estado comprimido por la presencia de esa lanza, se hubiera expandido repentinamente. Todo su cuerpo tembló con una frecuencia baja y profunda que sentía hasta en los huesos de mi mano, y sus ojos plateados, por un instante, se cerraron. Cuando las volvieron a abrir, eran diferentes. No en el color. Seguían siendo plateadas, vibrantes, pero había algo en ellas que antes no estaba. Como si se hubiera quitado una capa. Como si, por fin, estuvieran completas. Trabajé hasta el amanecer. Apliqué las cataplasmas a las heridas en el orden correcto. Usé las últimas hierbas que me quedaban para preparar una pasta contra el veneno que no reconocía, y recé para que mis instintos fueran acertados. Cosí lo que necesitaba coserse con hilo encerado y una aguja de hueso, la misma aguja que llevo conmigo desde los 18 años. Cuando terminé, la vela ya se había apagado hacía rato. La luz que se filtraba por las grietas del refugio era el primer gris del amanecer. Me senté a su lado, con la espalda apoyada en la pared fría, las manos manchadas de sangre negra y roja sobre el regazo, y cerré los ojos por un segundo. Solo por un segundo. Me desperté con frío. No era el frío gradual de alguien que duerme en una cama fría y pierde calor poco a poco. Era el frío repentino de alguien expuesto a la intemperie, de esos que despiertan el cuerpo antes que la mente, que hacen que los músculos se contraigan antes de abrir los ojos. Tardé un segundo en recordar dónde estaba, otro en recordar por qué, y entonces miré hacia un lado. El piso estaba vacío. Me quedé allí un instante que no pude medir, mirando fijamente el lugar donde aquel cuerpo inmenso había estado horas antes. La capa que había usado como trineo estaba doblada, no tirada ni arrugada, sino doblada con un cuidado tan preciso que me dejó perplejo. Nada tenía sentido. Un ser con 9 heridas, envenenado con compuestos que tardarían días en desaparecer por completo del organismo, no se levanta y se va unas horas después de ser tratado. No hay fisiología que lo explique. Al menos, no conozco ninguna. Me puse de pie lentamente. Mi cuerpo había pagado las consecuencias de haber estado encorvado toda la noche, y comencé a examinar el refugio con la atención que no había podido reunir cuando llegué en la oscuridad. Fue entonces cuando vi las vías. Cerca del centro del refugio, donde había yacido la criatura, había huellas. Huellas de patas, grandes, con una profundidad y separación que correspondían al tamaño del cuerpo con el que había lidiado. Pero las huellas cambiaron. Esa era la única manera de describir lo que vi. A pocos metros de la puerta, las huellas de 4 puntos se convirtieron gradualmente en huellas de 2 puntos. La curvatura cambió. La separación cambió. Y cerca del umbral de la puerta había 2 marcas inconfundibles de pies humanos descalzos en la tierra compactada. Grandes, con el arco característico, los 5 dedos claramente visibles en el polvo. Me quedé mirando esas huellas durante demasiado tiempo. Las historias de lobos que había escuchado toda mi vida volvieron a mi mente de golpe,
no como una narración ordenada, sino como una mezcla confusa de imágenes y voces. Los ancianos alrededor de la fogata, mi abuela haciendo el gesto protector cada vez que surgía el tema, los concejales desestimándolo todo como superstición de gente ignorante. El romanticismo paranormal que impregna la tradición oral de los pueblos, esas historias transmitidas de generación en generación como advertencia o promesa, según quien las contara. Siempre las escuché con el escepticismo práctico de un curandero. Creo en lo que puedo tocar, en lo que puedo tratar, en lo que tiene una causa y un remedio. Pero en el suelo, frente a mí, había huellas de lobo que se convertían en huellas humanas, y yo había cruzado la mirada con esos ojos plateados, y el escepticismo práctico no me estaba sirviendo de mucho en ese momento. Salí del refugio, y en la pared exterior, a la altura de los ojos, había un símbolo dibujado con carboncillo, el mismo símbolo que la novena lanza. Lo reconocí de inmediato, esas líneas específicas, esa geometría que no pertenecía a ninguna tradición que yo conociera, ahora grabada no en metal sino en carboncillo, con una precisión que me indicaba que quien lo había dibujado lo había hecho muchas veces antes. Recorrí las líneas con los dedos involuntariamente. El carboncillo estaba seco. Se había hecho horas antes, tal vez justo después del amanecer, tal vez aún en la oscuridad. El camino de vuelta a casa fue el más largo que jamás había recorrido por esas laderas. No por la distancia, conozco cada rincón de ese bosque. Fue largo porque mi mente no paraba, porque cada paso venía acompañado de una nueva pregunta que generaba dos más, porque intentaba construir una explicación racional para cosas que no encajaban en ningún marco racional que yo poseyera. Soren había dicho que la represalia sería inmediata, que no dejarían piedra sin remover. Cuando doblé la esquina y vi mi casa, me detuve. Estaba intacta. Las paredes, el techo, la valla baja que rodeaba el jardín de invierno. Todo exactamente como lo había dejado. Pero algo era diferente, y me costó un instante darme cuenta de qué era. Mi hermana pequeña estaba en el umbral, abrazándose a sí misma a pesar de su grueso abrigo, con una expresión que jamás le había visto. No era exactamente miedo, era el estado posterior al miedo, esa tensa quietud de alguien que ha pasado la noche en alerta y aún no ha tenido tiempo de relajarse. Ella me vio y vino corriendo. Se quedaron aquí toda la noche, dijo antes incluso de abrazarme, con las palabras atropellándose. Me desperté en mitad de la noche con un silencio extraño, ¿sabes? Ese silencio que da mala espina. Abrí la ventana y los vi. Estaban dando vueltas alrededor de la casa. Lobos, pero demasiado grandes. El ara. Demasiado grandes para ser lobos normales. Se quedaron allí hasta el amanecer. Y luego se fueron. Sin hacer nada. Sin tocar nada. Me tomó el rostro entre sus manos, como lo ha hecho desde que era pequeña, y me miró. ¿Qué hiciste anoche? La miré. Miré la casa intacta. Pensé en las huellas en el refugio, el símbolo en la pared, los ojos plateados que me habían mirado como si yo fuera algo esperado, y comencé a comprender, por primera vez, que lo que había sacado de la nieve aquella noche no era un animal herido. Era algo mucho, mucho más grande. 3 semanas. Ese fue el tiempo que tardé en convencerme de que la vida había vuelto a la normalidad, que lo ocurrido aquella noche había sido un hecho aislado, una extraña anomalía en la rutina diaria, y que lo mejor que podía hacer era dejar que ese episodio se resolviera con el tiempo. Retomé mi rutina con una dedicación casi obsesiva. Las visitas a los pacientes por la mañana, la recolección de hierbas en las laderas por la tarde, las notas en mis cuadernos por la noche, la estructura de los días como protección contra aquello que no podía definir. Funcionó. Por un tiempo. Pero el bosque tiene su propia memoria. Y hace mucho que aprendí que las laderas guardan lo que sucede en su interior, con una fidelidad que avergüenza a cualquier testigo humano. Cada vez que subía a recoger, había algo diferente en la forma en que el silencio se comportaba a mi alrededor. No amenazante, nunca amenazante, pero atento.
como si el bosque me observara con la misma paciencia con la que observa cómo se derrite la nieve en primavera, sabiendo que lo que yace debajo aparecerá a su debido tiempo. Fue en una tarde de cielos bajos y nubes color hierro, cuando finalmente dejé de fingir que no me estaban observando. Estaba agazapada entre las raíces de un roble milenario, recogiendo musgo medicinal con su pequeño cuchillo, cuando el silencio se rompió. Es difícil de explicar a quien no ha pasado años a solas en el bosque, pero hay una diferencia precisa entre el silencio natural, el silencio de los pájaros por el frío, la calma del viento entre ráfagas, y el silencio que surge cuando hay un depredador. Este último tiene una textura, una opresión, como si el aire supiera algo que tú aún ignoras y te contuviera la respiración. Me levanté despacio. No corrí, no grité, no fingí no haberme dado cuenta. Simplemente me di la vuelta. Se quedó de pie al borde de la arboleda, inmóvil, con una quietud que no era la de alguien recién llegado, sino la de alguien que llevaba allí mucho tiempo. Alto, más alto que cualquier hombre del pueblo, con unos hombros que parecían más una cualidad del espacio que lo rodeaba que una cosa física. Su ropa era oscura y sencilla, del tipo que no pertenece a ningún pueblo en particular, hecha para durar y pasar desapercibida. Su cabello también era oscuro, lo suficientemente largo como para rozarle los hombros, y su rostro estaba marcado por cicatrices, viejas, bien curadas, pero aún presentes. Finas líneas que cruzaban su mandíbula y subían por el costado de su cuello, de esas que resultan de cortes profundos tratados con destreza, pero que el tiempo no había borrado por completo. Eran cicatrices que reconocí como sanadora, no de batallas sin sentido, sino de algo específico y recurrente, de esas que se acumulan con los años. Y los ojos, plata brillante, mercurio concentrado, los mismos ojos que me habían mirado desde el suelo de un refugio abandonado 3 semanas antes. Me quedé quieto. Él se quedó quieto. El bosque se quedó quieto con nosotros. «Sabías que iba a volver», dijo. No era una pregunta. La voz era grave, con una resonancia que parecía provenir de lo más profundo de la garganta. No era la voz de un joven, pero tampoco la de un anciano. Era la voz de alguien que había usado las palabras con cuidado durante mucho tiempo y había aprendido a dar peso a cada una. «Ya me lo imaginaba», respondí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Las criaturas que dejan símbolos en las paredes suelen tener algo que decir. Algo cruzó su rostro. No era exactamente una sonrisa. Era la expresión de alguien sorprendido por algo inesperado, que intentaba disimular su sorpresa. Dio un paso adelante, emergiendo de la sombra de los árboles hacia la luz gris de la tarde, y por primera vez pude verlo con claridad. Las cicatrices le recorrían el cuello y desaparecían bajo la ropa. Sus manos, que ahora podía ver con claridad, contaban la misma historia. Viejas marcas, dedos rotos y curados, nudillos algo más gruesos de lo normal. Eran las manos de alguien que había sobrevivido a cosas que la mayoría de la gente no logra. «Me llamo Estefano», dijo. «Soy el guardián de un pueblo que ha vivido oculto durante siglos, y he venido porque les debo algo que no sé cómo pagar». «No debes nada», respondí automáticamente, porque eso es lo que dicen los sanadores. «Fue el trabajo». «No», dijo, y en esa palabra había una firmeza silenciosa que cerró la conversación con delicadeza pero sin reservas. «No era solo trabajo, y tú lo sabes. Nos quedamos allí, en las laderas, mientras la luz de la tarde se desvanecía». Habló de su gente con una economía de palabras que me reveló que había mucho más de lo que decía, lo suficiente para comprender, pero no para saberlo todo. Un pueblo ancestral, oculto por elección y necesidad, que vive al margen del mundo conocido solo por las aldeas. Guardianes de algo que aún no ha nombrado, objetivos de algo que aún no comprendo del todo. Le hice preguntas. Respondió algunas y dejó otras en el aire, entre nosotros, con una honestidad que respeté. En ese silencio no había evasión, sino preocupación. La diferencia importa. El cielo se oscureció,
Ninguno de los dos mencionó la hora. Cuando finalmente se dispuso a marcharse, se percibía una atmósfera diferente entre nosotros, esa que se crea cuando dos personas han pasado suficiente tiempo juntas como para que el espacio entre ellas adquiera una textura distinta. Se giró hacia el bosque y se detuvo, como si hubiera recordado algo, o como si, en ese último instante, hubiera decidido decir lo que había guardado para sí mismo. El Ara, dijo, y la forma en que mi nombre sonó en esa voz me produjo una opresión en el pecho que no pude identificar en ese momento. No me salvaste por accidente. Esperé. Me salvaste porque era mi destino. Entró en el bosque y la oscuridad lo envolvió como el agua que se cierra sobre una piedra. Y allí me quedé, en la ladera, con el viento frío, esas palabras y la extraña y persistente sensación de que el mundo que conocía acababa de cambiar de tamaño. Esa noche, tumbado con los ojos abiertos en la oscuridad, intenté recordar la última vez que una palabra me había mantenido despierto. No pude. Las reuniones no estaban planeadas. Al menos, eso fue lo que me dije a mí mismo las primeras veces. Aparecía al anochecer, siempre junto a la misma hilera de árboles, siempre con esa quietud premonitoria que había aprendido a sentir antes de verlo. Esa opresión de silencio que ya no asociaba con una amenaza, sino específicamente con él, como si el espacio alrededor de Stefano tuviera su propia huella que el bosque reconocía y que yo también estaba aprendiendo a reconocer. Fingía estar allí por las hierbas. Él fingía aparecer por casualidad. Ninguno de los dos creía la mentira del otro, y esta complicidad tácita tenía su propia intimidad que ninguno de los dos nombraba. Hablamos hasta el anochecer. Siempre hasta el anochecer, nunca más allá. Había una línea invisible que él respetaba con una coherencia que me decía que no era casualidad, que era una decisión deliberada y que había una razón para ello que yo aún desconocía. Fue en una tarde más fría de lo habitual, cuando la nieve comenzaba a caer de nuevo en copos lentos y pesados, que empezó a contar su historia de verdad. No en orden, no de forma lineal. Stefano hablaba como quien cuenta una historia demasiado larga para ser contada secuencialmente, en fragmentos, en capas, volviendo a ciertos puntos, como si necesitara comprobar si seguían siendo sólidos antes de continuar construyendo sobre ellos. Escuché sin interrumpir, que es la habilidad más importante que puede tener un sanador y la más difícil de enseñar. Su gente existía antes que los pueblos, antes de las fronteras, antes de los consejos, antes de cualquier estructura que yo reconociera como civilización. Eran guardianes. Usaba esa palabra con una precisión que me indicaba que no era un título honorífico, sino una función real, con peso y responsabilidad concretos. Guardianes de pasos, de equilibrios, de fronteras que no aparecen en ningún mapa, pero que existen con la misma solidez que las montañas. El romanticismo sobrenatural que rodea su existencia no es ni fantasía ni leyenda. Es la descripción más precisa posible para algo que no se ajusta al lenguaje común. Habían vivido abiertamente en el pasado. Mucho tiempo atrás, en una época que él describía con una nostalgia particular, no sentimental, sino objetiva, como comparar dos estados climáticos. Entonces algo cambió. El mundo se hizo más pequeño en la mente de la gente, y aquello que no encaja en esos mundos reducidos se convierte en una amenaza simplemente por existir. Se replegaron, aprendieron la invisibilidad como su lenguaje principal. «¿Y Soren?», dije, cuando hizo una pausa lo suficientemente larga como para que yo supiera que esperaba la pregunta. Algo se endureció en su rostro. No era ira, sino algo más frío. La clase de expresión que aparece cuando alguien menciona una traición que aún no ha asimilado del todo. Soren no actúa por miedo, dijo. Nunca ha sido por miedo. La historia que siguió trastocó aspectos que yo no sabía que necesitaban ser trastocados. Soren había hecho un trato. No recientemente, sino años atrás, quizás una década, cuando aún era solo un hombre ambicioso en un pequeño consejo que no satisfacía esa ambición. Un trato con un caudillo,
que operaba más allá de las fronteras conocidas por los pueblos, que había acumulado suficiente poder como para querer más, y que había visto en la gente de Stefan algo que ningún ejército común poseía. «Quiere utilizarnos», dijo Stefan, y la frialdad de esa frase resultó más inquietante que cualquier emoción. Como un arma, como una herramienta. Siglos de conocimiento, de habilidad, de fuerza, transformados en un instrumento para los propósitos de un solo hombre. Las lanzas grabadas no eran para matar. Ya lo sospechaba, pero la confirmación tuvo un significado diferente. Eran marcadores. Cada símbolo grabado en el metal formaba parte de un sistema de rastreo que el caudillo había desarrollado tras años de investigación sobre la gente de Stefan. Una vez clavada en el cuerpo, la 9ª lanza, en particular, emitía algo que no puedo describir con precisión, una frecuencia, una señal, que podía seguirse en cualquier terreno, bajo cualquier condición climática y a cualquier distancia. Era un collar invisible, elaborado, brutal y absolutamente efectivo. «Pero lo quitaste», dijo mirándome de una manera que me revolvió el estómago. Sin saber qué era, sin saber qué estabas deshaciendo. Sabía que estaba equivocada, dijo. No sabía por qué. Lo supe por el símbolo, por la forma en que el metal reaccionó al calor de mi piel, por la convulsión que no fue dolor cuando la saqué. Sabía que esa lanza no era como las demás. Salvaste a un hombre, dijo lentamente. Pero al quitar esa lanza, también rompiste el rastreador que habría llevado al caudillo hasta nuestra ubicación, hasta la de todos nosotros. El ara. Había algo en la forma en que pronunció mi nombre, una gravedad que no había estado presente las otras veces. No salvaste una vida esa noche. Hizo una pausa. Salvaste a todo un pueblo, sin saberlo, simplemente por el instinto de un sanador. El viento arrastró nieve entre nosotros durante mucho tiempo. Pensé en mi madre y en la frase sobre el juez. Pensé en las manos que se mueven antes de que la cabeza decida. Pensé en los ojos plateados que me miraban desde la nieve como si yo fuera algo esperado. Algo que estaba en el lugar y el momento precisos, por una razón que va más allá del azar. Destino es una palabra que siempre he usado con cautela. Los sanadores trabajan con causa y efecto, no con hilos invisibles tejidos por fuerzas que no se pueden analizar. Pero allí estaba ocurriendo algo que ponía a prueba los límites de mi escepticismo de maneras que ya no podía ignorar. Stefan me miraba, y en su rostro, bajo toda esa contención, había algo que no esperaba encontrar en un hombre que describía siglos de historia, con la voz monótona de alguien que hubiera hecho un inventario de su propia existencia. Hubo alivio. Ese tipo de alivio que se siente cuando alguien carga con un peso en soledad durante demasiado tiempo y finalmente encuentra otro par de hombros que comprenden lo que está llevando. Y ese alivio fue más aterrador que cualquier revelación sobre lanzas envenenadas, señores de la guerra o pueblos ocultos, porque me estaba diciendo algo que sus palabras aún no habían transmitido, que me estaba convirtiendo en parte de una historia mucho más grande que las laderas que conocía, y que él, de alguna manera que ninguno de los dos podía aún definir, se sintió aliviado de que fuera yo. Fue una aldeana llamada Marta quien nos destruyó, no por malicia. Debo ser justa al respecto, incluso ahora. Marta era una mujer de 50 años, de ojos pequeños y una bondad genuina que a veces se manifestaba de maneras terribles. El tipo de persona que comparte secretos con la sincera convicción de que está ayudando, que ve a una joven curandera reunirse con una desconocida en las laderas al atardecer, y concluye, con esa lógica retorcida de la atención no solicitada, que alguien debe saberlo. Ella se lo contó a la esposa del herrero. La esposa del herrero se lo contó a su hermana. La hermana estaba casada con uno de los hombres del consejo, y así es como las cosas terminan donde están. Desconocía todo esto la tarde que bajé al claro. Era nuestro último punto de encuentro. Un hueco entre los pinos donde la nieve se acumulaba de forma diferente, más fina, casi como si la tierra allí respirara con más calidez que el terreno circundante. Había llegado temprano y estaba sentada en un tronco caído, con mi cuaderno en el regazo,
anotando algunas observaciones sobre las hierbas de la última recolección, cuando el silencio del bosque se rompió. Pero esta vez fue diferente. No era la suave compresión que solía asociar con Stefano. Era algo distinto, más amplio, más denso, el tipo de silencio que no proviene de una sola presencia, sino de muchas. El tipo de silencio que precede a las emboscadas. Levanté la vista de mi cuaderno. Salían de entre los árboles por todas partes. Conté 12 antes de detenerme, porque la cantidad no importaba tanto como la calidad de lo que veía. Hombres armados, no con las herramientas improvisadas de los aldeanos asustados, sino con armas de verdad, bien conservadas, manejadas con la destreza de quienes las usan con frecuencia. A algunos los reconocí. Otros eran caras nuevas, de las que no pertenecen a ninguna de las aldeas cercanas. Mercenarios, comprendí, traídos de otro lugar. Soren estaba en el centro, pero no era Soren quien controlaba el espacio. Era el hombre que estaba a su lado. Nunca antes había visto a ese hombre, pero supe de inmediato quién era. Hay personas que irradian poder de una manera particular, no como un adorno, no como una actuación, sino como una cualidad intrínseca de su presencia, algo que transforma el entorno sin esfuerzo aparente. Este hombre poseía esa cualidad. Alto, con una compostura que no se aprende en ninguna escuela que yo conozca, vestía ropa oscura que había viajado mucho sin perder su forma. Su rostro era anguloso, bien proporcionado, con ojos de un color indefinido, que yo clasificaría como ámbar si no supieran tan claramente lo que hacían al conocerme. El caudillo, en persona, en mi claro, con 12 hombres armados y Soren a mi lado como un documento firmado de traición. No me moví. No corrí. Correr habría sido inútil y humillante, y si había algo que me negaba a hacer en ese momento, era humillada por hombres que habían necesitado a 12 hombres armados para hablar conmigo. Stefano emergió de entre los árboles del lado opuesto unos segundos después. Él también había presentido la trampa. Lo vi en la forma en que se detuvo, en la forma en que sus ojos plateados recorrieron el perímetro con una velocidad y precisión sobrehumanas, catalogando distancias, ángulos y probabilidades en fracciones de segundo. Y entonces se quedó inmóvil. No por miedo. Que Stefano se quedara quieto por miedo sería diferente. Conocía su cuerpo lo suficientemente bien como para saberlo. Era la inmovilidad de alguien que calculaba. Sopesaba variables. Construía y descartaba escenarios con una rapidez que su expresión no delataba. «Si se rinde», dijo el caudillo, y su voz era exactamente la que esperaba, controlada, bien proyectada, con la cadencia de alguien acostumbrado a que lo escuchen cuando habla. Ella vive. El silencio que siguió fue de esos que duelen. Miré a Stefano. Él no me miraba a mí. Miraba al caudillo con esa expresión fría y calculadora que empezaba a reconocer, y comprendí, con una claridad que me inundó como agua helada, que estaba sopesando las consecuencias, que una parte de él, la que cargaba con siglos de responsabilidad por todo un pueblo, estaba considerando seriamente si el intercambio era viable, si yo valiera lo que se perdería, y algo dentro de mí, no la ira, ni el miedo, algo más puro que ambos, dijo que no. No como respuesta a él, como respuesta a mí misma. Di un paso adelante. Soren reaccionó instintivamente, llevando la mano al arma de su cinturón, y lo observé con una calma que no sé de dónde provenía, pero que aprecié en el instante en que la sentí. El caudillo alzó ligeramente una mano, y Soren se detuvo. Sentía curiosidad. Lo pude ver en su rostro. Ese interés calculado de quien descubre una variable inesperada en medio de un plan bien trazado. «Quiero hacer algunas preguntas», dijo. «Solo preguntas. ¿Está bien?» Nadie respondió. Pero nadie me detuvo, y empecé a hablar. No con discursos, no con apelaciones emocionales, con preguntas, la herramienta más eficaz que poseo, la que aprendí a usar antes que cualquier hierba o bisturí. Preguntas que no acusan, sino que abren, que no confrontan,
sino que iluminan. El tipo de preguntas que hacen que la gente mire lo que ya sabe desde una perspectiva que no había considerado. Y mientras hablaba, vi en los rostros que me rodeaban el comienzo de algo que el caudillo no había planeado. La duda. No soy orador. Nunca lo fui. No tengo esa voz que resuena, no tengo ese gesto expresivo, no tengo esa habilidad que algunos poseen para encender una habitación con palabras incendiarias. Lo que tengo es diferente. La capacidad de crear silencio alrededor de una verdad hasta que ésta, por sí sola, ocupe todo el espacio disponible. Aprendí esto en la habitación de un paciente, donde las mentiras no perduran porque el cuerpo, tarde o temprano, lo revela todo. Miré al primer hombre a mi izquierda, joven, no mucho mayor que yo, con un corte reciente en la ceja que aún estaba cicatrizando y unos ojos que todavía no habían aprendido a ocultar lo que sentían. De esos que vienen a este mundo por necesidad, no por vocación. Tú, dije directamente, sin preámbulos. ¿Alguna vez has visto a esta gente atacar a alguien? Con tus propios ojos. No te enteraste, lo viste. Parpadeó. Abrió la boca. La cerró. No tienes que responderme, dijo. Respóndete tú mismo. Me giré hacia el siguiente, un hombre mayor, con la postura de alguien que había pasado años en entrenamiento militar, pero con las manos sujetando la lanza con una tensión ligeramente excesiva. Una tensión que no provenía de la preparación, sino de la incomodidad. ¿Y tú? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te explicó de verdad por qué hay que capturar a estas personas? No lo que se dijo, sino el verdadero motivo. La razón concreta que justifica lo que estás haciendo ahora. El silencio era diferente ahora. No era el silencio opresivo de una emboscada, sino un silencio reflexivo. Me volví hacia Soren. Me miraba con esa expresión familiar y reservada, pero había algo nuevo en ella. Una cautela. Como si supiera a dónde iba, y aún no hubiera decidido si podía detenerme. Soren, dije, usando el nombre sin el título, sin deferencia, porque en ese momento no se trataba de jerarquías. ¿Cuánto te pagó? La pregunta cayó en el claro como una piedra en aguas tranquilas. Vi las ondas que se extendían en tiempo real por los rostros a mi alrededor. Sorpresa, cálculo, y luego, en los hombres que Soren había reclutado de las propias aldeas, algo más complejo. El comienzo del cálculo mental que la gente realiza cuando se da cuenta de que ha sido utilizada como moneda de cambio en un trato del que nunca supo nada. Eso es, comenzó Soren. ¿Cuánto? Repetí con la misma calma. Ni más alto, ni más agresivo, simplemente más firme, como si estuviera esperando información clínica. El caudillo emitió un sonido bajo, que bien podría haber sido una risa ahogada. Me observaba con esa mirada de ojos color ámbar, y pude percibir que estaba repasando la evaluación que había hecho de mí a mi llegada. Aquello no era tranquilizador. Que un hombre así te evalúe no es necesariamente buena señal. Pero era información, y trabajé con lo que tenía. Es interesante, le dijo a Soren, como si yo no estuviera allí. No habías mencionado eso. Es una curandera del pueblo, respondió Soren, y había una tensión en su voz que me indicó que la conversación no estaba transcurriendo como le había prometido al caudillo. Así fue, dijo el caudillo, y me miró. ¿Qué quieres, sanador? Quiero que estos hombres, dijo, señalando el semicírculo de rostros a su alrededor, entiendan lo que están defendiendo, no lo que les han dicho que defienden, lo que realmente está sucediendo aquí. Y entonces conté la historia. No todo, no lo tenía todo, y exagerar habría destruido la credibilidad de lo que sí tenía. Conté lo suficiente, las lanzas grabadas y su función, el acuerdo entre Soren y el caudillo, y lo que se les exigiría a los habitantes de Estefao si la captura tenía éxito. Cómo las aldeas, los hombres que allí vivían, se verían afectados por un poder que se había vuelto demasiado grande para ser cuestionado. Hablé de la gente de Estefao no como una amenaza ni como víctimas,
sino por lo que son. Un pueblo con historia, con responsabilidad, con una existencia que precede a cualquier frontera que alguien allí pudiera reclamar. Vi el momento en que se bajó el primer cañón. No fue dramático. Fue casi discreto. El joven con el corte en la ceja simplemente dejó caer la punta de la lanza, en un ángulo pequeño, pero en aquel inmenso silencio todos lo vieron. Y cuando uno cae, el peso de lo que los demás sostienen cambia. Se vuelve más pesado, más visible. 3 segundos después, descendieron 2 lanzas más. El caudillo permaneció inmóvil, pero algo cambió en su compostura. Una leve tensión alrededor de sus ojos, una especie de reajuste. Los hombres como él no se dejan llevar por el pánico, sino que recalculan constantemente, y pude ver que las probabilidades ya no estaban a su favor como lo habían estado 2 minutos antes. Fue en ese preciso instante cuando Stefan actuó, no con violencia, con algo más antiguo que la violencia, más eficaz que cualquier gesto agresivo. Simplemente se irguió por completo, echó los hombros hacia atrás y emitió un sonido grave, no un aullido ni un grito, sino algo intermedio que resonó en el pecho de todos los presentes, como una cuerda pulsada en el esternón. Y de entre las sombras que se escondían entre los árboles, emergieron. No atacaban. Simplemente estaban presentes, figuras que emergían de la oscuridad del bosque y permanecían inmóviles, con ojos plateados que captaban lo que quedaba de la luz crepuscular. Cuerpos inmóviles con esa cualidad de peso y existencia que reconocí del ser que había encontrado en la nieve semanas atrás. Eran muchos, más de los que esperaba. Más de los que el caudillo claramente también esperaba, porque vi cómo el cálculo en sus ojos ámbar se deshacía y se reformaba en una fracción de segundo. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro silencio de aquella tarde. Era el silencio de una balanza que había encontrado su equilibrio. El caudillo dio un paso atrás, luego 2. Su compostura permanecía intacta. Los hombres como él no pierden la compostura. Es lo último que pierden. Pero la retirada fue real, y todos en el claro la vieron. «Esto no termina aquí», me dijo, dirigiéndose específicamente a mí, y en esa frase había una promesa que no era de ira, sino de paciencia, la más peligrosa de todas. «Nada termina en un claro», respondí, «pero hoy termina así». Se marchó con los hombres que le quedaban, menos de la mitad de los que habían llegado. Soren se quedó. No por elección propia. Los aldeanos que había reclutado, hombres que conocían a su familia y su hogar y que habían sido utilizados sin saberlo, se colocaron a su alrededor con una expresión que reconocí, no de violencia, sino de ajuste de cuentas. El tipo de ajuste de cuentas que una comunidad hace por sí misma cuando comprende que ha sido traicionada por alguien que debería haberla protegido. Yo no formé parte de eso, no me correspondía. Me volví hacia el bosque y hacia las figuras de ojos plateados que aún permanecían al borde de los árboles, y por un instante me quedé mirándolas fijamente. Aquellas personas ancestrales, guardianas del equilibrio a quienes apenas podía comprender, que habían pasado siglos ocultas y que, esa noche, habían elegido dejarse ver. Stefan estaba a mi lado. No lo había oído acercarse. Nunca lo oigo. Pero el silencio entre nosotros tenía ahora una cualidad diferente. Más ligero, como después de una tormenta, cuando por fin se calma el ambiente. «Les hablaste como si fueran personas», dijo. «Son personas», respondí. «Sí», dijo lentamente, como si la palabra tuviera un sabor que estaba aprendiendo a reconocer de nuevo. «Lo son. Nos quedamos allí, en el claro, mientras se desvanecía la última luz del día, y pensé que ese debería ser un momento de alivio, de resolución, de algún tipo de llegada. Pero había algo en los ojos plateados que estaban a mi lado, una sombra que la victoria de aquel día no había disipado, que me decía que lo que el caudillo había prometido al marcharse no era mera retórica, y que lo que estaba por venir sería diferente a todo lo que habíamos enfrentado antes. El invierno pasó sin que me diera cuenta.
Esto es lo que sucede cuando la vida cambia su estructura. El tiempo pierde la textura que tenía cuando los días se repetían. De repente, miras por la ventana y la nieve ya no está, y los árboles tienen un nuevo y tímido verde en las puntas de sus ramas, y te das cuenta de que han pasado semanas enteras mientras te dedicabas a aprender a existir en un mundo que ya no es el mismo de antes. Tras el enfrentamiento en el claro, las aldeas cambiaron. No de forma drástica, no del tipo que se manifiesta en decretos o reuniones del consejo. Fue un cambio más profundo, de esos que se producen en conversaciones cotidianas, en decisiones del día a día, en la forma en que la gente se mira cuando se menciona un nombre. Soren fue detenido, a la espera de un juicio que el consejo aún intentaba organizar, pues no existía ningún precedente para lo que había hecho. El caudillo se había retirado, pero retirarse no es lo mismo que desaparecer. Yo lo sabía, y la sombra de esa diferencia a veces rondaba mis pensamientos en las horas de silencio de la noche. Pero la vida cotidiana tiene una persistencia que ninguna crisis puede detener por mucho tiempo. La gente seguía enfermando. Los niños seguían lastimándose las rodillas. Las parteras seguían necesitando hierbas específicas en el momento equivocado. Y yo seguía siendo la sanadora. Pero ahora beneficiaba a ambas partes. Los primeros que vinieron de la gente de Stefan fueron cautelosos, con esa cautela que proviene de siglos de aprender que la franqueza tiene un precio. Una anciana con una inflamación en la articulación que había padecido durante meses sin buscar ayuda. Un joven con una herida mal cicatrizada en el antebrazo que comenzaba a mostrar signos de infección. Los traté exactamente como a cualquier otro paciente, con el mismo cuidado, las mismas preguntas, las mismas manos. Y la noticia se extendió, como suele suceder entre esa gente, discreta y precisa. Fue la hermana menor quien se dio cuenta primero. Lena tenía 16 años y poseía la aguda capacidad de observación de alguien que creció observando el mundo con atención, porque era demasiado joven para participar en él de otras maneras. Empezó a aparecer durante las sesiones, sin interrumpir, simplemente presente, aprendiendo de ese silencio particular que a veces me recordaba a mí misma años atrás. Y fue Lena quien, una tarde mientras organizaba los suministros de hierbas, me preguntó con esa franqueza desconcertante que solo poseen los muy jóvenes y los muy ancianos: ¿se quedará el hombre de los ojos plateados? Me detuve con las manos sobre el estante. No lo sé, dijo, y esa fue la respuesta sincera. ¿Quieres que se quede?, preguntó con el tono neutral de alguien que realmente quiere saber, sin juzgar ni insinuar nada. No respondí. Ella no insistió. Pero cuando salió de la habitación, una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Una sonrisa que me inquietó por razones que preferí no analizar detenidamente. Los encuentros en las laderas continuaron, pero ahora tenían un matiz diferente. La urgencia y el peligro los habían abandonado, y lo que quedaba era algo distinto, más simple y, en cierto modo, más inquietante. Eran simplemente dos seres al final de la tarde, conversando. Y había una intimidad en esa simplicidad que no sabía cómo definir. Stefano no era fácil. Debo decirlo porque sería deshonesto describirlo de otra manera. Tenía capas que se cerraban sin previo aviso, territorios internos que se volvían impenetrables en medio de una conversación sin razón aparente, una distancia que iba y venía como la marea y que aprendí a no intentar forzar. Siglos de existencia hacen eso, imaginé. Se acumulan, se comprimen, crean una arquitectura interna demasiado compleja para ser explicada y a veces demasiado compleja para ser habitada. Pero también había otras cosas. La forma en que escuchaba, completamente, sin la prisa por responder que suele tener la mayoría. La seriedad con la que trataba su conocimiento, a la que no estaba acostumbrada, como si todo lo que yo decía fuera información genuinamente nueva que mereciera una cuidadosa consideración. La forma en que a veces se detenía a mitad de una frase y miraba fijamente algo más allá de mi vista, con una expresión indescifrable, y cuando volvía a mirar, había algo en su rostro que parecía, y usé esta palabra mentalmente con cautela, sorpresa.
como si la realidad de estar allí, en ese momento, aún lo sorprendiera de alguna manera. Fue en una tarde de suave brisa, con el último sol del día dorando las laderas, cuando dijo: ¿Puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie? Lo miré, esperé. En siglos, dijo lentamente, como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla. Nadie me ha mirado como tú lo haces. ¿Qué tal me veo?, pregunté, realmente insegura. Como si yo fuera solo un hombre, dijo. No una leyenda, no una amenaza, no un símbolo de algo a lo que la gente deba temer o venerar. Solo, hizo una pausa, un hombre. El viento pasaba entre nosotros, trayendo consigo el aroma de la tierra y de la nueva primavera. Pensé en la primera vez que lo vi. No en el claro, no en las laderas, sino en el suelo de un refugio abandonado, destrozado, envenenado y silencioso. Pensé en cómo lo vi en ese momento, no como algo sobrenatural, no como una criatura de novela romántica paranormal hecha carne, no como el protagonista de los cuentos de hombres lobo que había escuchado toda mi vida, sino como un paciente, como un cuerpo que necesitaba cuidados, como alguien que sufría y a quien yo podía ayudar. Es porque, para mí, usted empezó siendo una paciente, dijo con una honestidad que a veces aflora antes de que decida darle el alta. Y ahora me detuve. Esperó. Esa inmensa paciencia ancestral que era quizás lo más íntimo que yo conocía de él. Ahora ya no sé qué eres, terminé diciendo. El silencio que siguió no fue de incomodidad. Fue el silencio de dos personas sentadas ante una verdad aún no del todo formada, que todavía se está convirtiendo en lo que será, que existe en el espacio entre lo pasado y lo futuro, con una intensidad que ninguno de los dos sabe aún cómo contener. Estefano me miró fijamente durante un largo rato, y por primera vez desde que lo conocía, desde la nieve, desde el refugio, desde todas esas tardes en las pistas, algo en su rostro se abrió por completo, sin reservas, sin capas. Solo él, con sus ojos plateados bajo el último sol de la tarde, mirándome como si yo fuera lo más real que hubiera visto en mucho tiempo. Tal vez, dijo con una voz más grave de lo habitual, más cercana a algo que no sabría identificar. Sea mejor que aún no lo sepas. Y el sol se fue, y la primavera permaneció a nuestro alrededor, y entre nosotros había algo que ninguno de los dos había planeado y que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, pero que estaba allí con la silenciosa solidez de las cosas que son reales antes de ser comprendidas. La nieve, el frío, una joven sanadora arrodillada ante algo que el mundo entero había decidido abandonar, sin garantías, sin promesas, solo manos que se mueven antes de que la razón decida. Ella se quedó, y ese simple gesto puso fin a una guerra que había durado generaciones. A veces, el acto más valiente no es el gran gesto, es simplemente no abandonar a alguien que te necesita, quedarse, poner las manos donde duele y trabajar. La imagen final que perdura es esta: nieve cayendo suavemente, dos seres inmóviles en un mundo que ha cambiado a su alrededor. Ninguna respuesta sobre el futuro, solo la silenciosa certeza de que valió la pena. Si hubieras estado en el lugar de Elara, ¿te habrías quedado? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te conmovió, si sentiste una opresión real en el pecho, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí cobran vida esas historias de lobos, romances sobrenaturales y pasiones que trascienden siglos, y la siguiente ya está en camino.